Puedo acercarme y sentir en tus ojos algo de mí que me llevan a ver lugares que nunca olvidé. Tu mirada es una voz, es una canción que arropa mi piel. Es la suerte de brillar sobre tu luz. ¿Qué razón habrá? Lejos de la sal, cerca del sol. Qué poción de amor que un milagro puso ante mí. Soy aquello que me da sin lo que vuelvo a ser si estás aquí. Es la suerte de brillar sobre tu luz. Es una voz, es una canción que arropa mi piel. Es la suerte de brillar sobre tu luz. Bueno, mi papá extranjero, español, Dima, que es provincia de Vizcaya. Nació en el año 1904, el 29 de abril. Mi mamá nace acá en Argentina, provincia de Buenos Aires, en Embarque, el 23 de octubre de 1915. Bueno, hija de españoles, pero... Su infancia había sido muy sufrida. Había fallecido su mamá a los 8 años y vivía en ese pueblo, pero con el papá y la madrastra y también la parte económica. O sea que él cuidaba cabras y todo, pero no había, no vislumbraba progreso, nada. Y a su vez también había sufrido mucho de su infancia y la parte de la adolescencia que tenía. Y él viene en 1919, o sea, con 15 años, en plena adolescencia. Viaja para Argentina. La verdad que no sé si lo habrían mandado 1 año o 2, pero muy poco, apenas escribía o eso. Muy poco. Bueno, él lo que narraba, que ya no sé si tenía 8 años, sí, 8 años tendría,
ya tenía que salir todo el día con el rebaño de cabras a hacerlas pastar. Y nosotros le preguntábamos acá, ¿qué llevaba de comida? La bolsita llevaba un pedazo de pan que hacían ellos mismos en la casa y un pedazo de queso. Nada que ver acá en Argentina. Y todo el día hasta la tardecita que regresaba con sus cabras y que no le faltara ninguna, porque era así también. Ese era el trabajo que ya a los 8 años tenía. La escuela era ahí, poco importancia se le daba, pero no solo las personas, también el Estado. La iglesia sí, mucho, porque él ya había sido monaguillo. El padre a la noche venían antes de cenar o después de cenar, rezaba el rosario y él contaba que se dormía, cansado de andar todo el día, y al otro día otra vez con las cabras. Y ya se hacía más grande y veía que el mundo era eso ahí nada más. Sí, sí, mis abuelos ahí estaban, bueno, venían a ser, como le llamaban antes, bueno, empleados, pero con un porcentaje. Ellos decían leche a media, para mí que era como socio. Pero no sé eso cómo sería el número, porque hay tanto no. Hasta que el abuelo se ve que logra armar algo que no era tanto, porque era caballos, que en esa época tenían mucho valor, porque es lógico, hoy son tractores, antes eran caballos. Y entonces ya, con los 6 hijos, los 3 grandes ya para trabajar, hace no sé cómo el contacto y había arrendado acá, en Vela, el campo ahí de Machio. Ahí se largó y vienen. Y lo que él traía era la chata grande y los caballos y los hijos para trabajar. Porque antes de eso habían estado también en otros campos acá medio en la región, pero hasta ahí eran empleados. Y ahí, no sé, ahí era, pero con un porcentaje o eso, pero poco, medio bajo. Pero igual logró hacer eso hasta el independizarse y venir para acá, sin sobrarle casi nada tampoco, porque el primer año después para armarse de dinero, porque sí traía los caballos y todo, pero los hijos y todo, y como hacía para sembrar, entonces su arrienda o alquila una parte de este campo que ya se estableció a gente de chacras chiquitas o paperos, y de ahí él tiene dinero. Con ese dinero empieza sería comprar semillas y a empezar a sembrar él o animales. Claro. No, el abuelo Juan Miguel Resola, así, porque él lo usó el Miguel siempre más. No, directamente no sabía, ¿no?, ni leer ni escribir. La abuela era la que sabía leer y escribir. La abuela, no sé, porque de jovencita, como ellos le llaman, de las aldeas, la había trabajado en las ciudades grandes ya, en Pamplona o eso. Y bueno, no sé si era por eso que ella sabía leer y escribir. Ellos de la provincia, ellos eran de Guipúzcoa. Mi papá de Vizcaya y yo de Guipúzcoa, pero siempre de ahí, de la región de los vascos. El abuelo ya quería venirse. La abuela un poco se resistía porque dejaba toda la familia. Entonces él le decía esta frase: acá toda la vida vamos a trabajar y vamos a estar igual, nunca vamos a tener nada. Y entonces por eso la visión de él era venir acá. Allá ya sabían que iban a morir de la misma forma que por eso decidieron. Las condiciones de vida no eran buenas. No, allá trabajar sí, muchísimo, pero ahí, al límite siempre estaban. ¿Recordás que tanto ellos, sí, tus abuelos maternos, sí, bien digo, y tu padre, hablaban de esa España que dejaron? Bueno, mi papá hablaba cuando mi mamá le preguntaba. Yo era chica, a veces había estado en el banco jugando y ella le preguntaba más.
Y ella le preguntaba esto, ¿no sentís ganas, no tenés ganas de volver y estar allá? Le decía, no, la verdad que no. Sí iría como un viaje así, pero, y de nuevo ella le insistía, no, dice, como se vive en Argentina, no se vive en cualquier país, dice. Así siempre tenía esa frase. O sea, él de volver, a lo sumo una visita, pero tampoco se molestó, no le preocupaba. Cuando ellos estaban allá con la guerra y venían las cartas en la época de Franco, más vale, allá el dinero en época de guerra, entonces 2 veces mandó dinero. Una vez era con el doctor Taladriz, que él era español y viajaba, andaba, entonces mandó dinero allá su papá y la hermana, porque a él le quedó una hermana. El único sentimiento que él tenía era que su hermana había quedado allá. Claro, él, bueno, después que llegan allá a Buenos Aires, estuvo muchos años ahí, todo lo que es La Plata, Magdalena, todos ellos, el grupo que habían venido, se van dispersando, y después alguien de ellos conocía o comentarios que la zona de Tandil era muy de mucho progreso y muy buenas las tierras, entonces vienen 2 o 3 para estos lugares. Primero está unos años en la zona de Tedil. Ahí después, no sé si, bueno, capaz de alquileres o sé que estaba en el campo. Y de ahí después viene acá, pegante el campo que él después alquilaba, que era poco al principio, a la de los abuelos Miguel. Entonces él, para ir al pueblo eso, pasaba casi por enfrente a la casa. Y como era antes costumbre, los que vivían en el campo, bueno, alguna vez habrá pasado otra vez, hasta que por ahí, después hacía reparto de leche, entonces todos los días los que reparten leche tenían que ir al pueblo. Y los abuelos empiezan, porque compraban el diario, no sé qué, le encargan el diario, de ahí viene. Entonces él venía, dejaba el diario para el invitado y ahí empieza esa relación con el diario y de ahí a conocerse. El abuelo, por supuesto, se levantaba temprano, ya ni bien estaría el sol, y con los hijos más grandes empezaron a hacer, no las extensiones de ahora, pero ya sembrar chacra, muchos animales, vacas, ovejas, tenían como el abuelo como 1000 ovejas. Eso lo manejaba él más, y todo lo que era ya arar, sembrar, ya andaban los hijos. Y bueno, era la siembra, las vacas, las ovejas. Después la parte de alrededor de la casa, la abuela era desde también cerdos, lechones, ahí, pavos, gallinas, de todo. Y era todo el trabajo en la casa, porque eran como 5 varones, y ellas 2 mujeres, así que ahí para cocinar, lavar y planchar ya había. Pero a su vez, ellas también a veces ayudaban, porque no había las máquinas de ahora, de todo, que es automático, y ahora no. Antes, por ejemplo, contaba mi mamá que yo no sé, para secar, creo, el cereal, lo extendían sobre unas lonas grandes, y ahí caminaban ellos arriba. Era que no tendrían todavía las secadoras de cereal ni las cosechadoras, claro, porque después compran eso. Y cuando se veían una nube o algo, a todos ahí juntos al juntar. O sea que era todo, ella también era mujer y trabajaba casi a la par de los hermanos. Había otra, según lo que contaba mi mamá, otras familias, por ahí nombraba ella, que en general el que estaba en el campo hacía así todas esas actividades. Y yo me olvidé que no era cantidad, pero ordeñaban como, vamos a ponerle 6 u 8 vacas, que para una familia igual sobraba ya leche y todo. Y de ahí, porque la abuela de ahí hacían crema, manteca.
La abuela con la grasa, el sebo de las ovejas, yo los había visto, pero después no, hacía después las velas de los candelebros, eso, los llenaban con eso y ella hacía las velas de alumbrar. Para hacer, porque primero era, traían, no sé, esa idea de autoabastecerse, tratar de comprar lo menos posible. Y, lógico, porque yo después he visto boletas viejas, ahí que ya, bueno, ni existen, entregar quizás tantos kilos, vamos a poner, de avena o de trigo, en cambio de, porque hacían también a veces con los almacenes o eso en general, antes los ramos generales recibían, no como hoy que es la despensa y nada más, ¿no? Eran parte de pago, por ahí entregaban cereal y sacaban mercadería, hacían ese tipo de cosas. Y después no, después ya vendían también, vendían eso, animales y eso. O las ovejas, por ejemplo, mi mamá contaba que ellos todo el año comían carne de oveja, ahí no se gastaba nada en carnicería, tampoco habría la cantidad que hay ahora, todo era de la oveja. Claro, ahí entonces el vecino al campo donde estaban los abuelos, que bien era de los mismos machos, ahí empiezan con una fracción más de campo un poco más grande y bueno, hacían la vivienda, el rancho, que se ayudaban entre ellos, porque siempre había uno que era como el arquitecto, en ese caso era el tío Pacheco. No, en esa época era entre ellos, ya te digo, claro, y las viviendas eran, que ahora se llaman las casas ecológicas, resulta que eran los ranchos de barro y paja, y hacían las estructuras, más vale, había otro muy amigo de mi papá que había sido socio, creo también, Dante Giovannini, así que te imaginas, italiano, ese también dirigía los ranchos, hacían las estructuras de palo y alambre primero, y después más alambre, y después era el pisadero, paja y barro, y lo iban entretejiendo y hacían las paredes. Esa era la vivienda, y ahí arrancaron. No sé si era, con la pala, empezaban a puntear así un círculo grande, no sé si lo hacían con el arado, porque para hacer una casa, bueno, es un círculo grande, dele puntear y dar vuelta en la tierra continuamente, un círculo como si fuera más grande que este hall. Y a eso se le echa primero agua y que se haga barro. Y no sé si le echaban algo de paja. Como el pisadero era grande, y quién va a revolver eso, le echaban 1 o 2 caballos y los asustaban un poco y los caballos caminaban y daban vuelta y revolvían todo. Bueno, el techo era así de chapa, y para que hubiese más aislamiento, porque si no eso en verano es un horno la chapa y en invierno es una heladera, cortaban paja vizcachera y la ponían todo en hilerita, y entonces eso hacía como una aislación y se quedaba, al principio sí le ponían unos pesos, después ya está, se quedaba nada, y sí iban al médico, pero ya en casos extremos, mientras iban, pero casos extremos sí, ya al médico. Te digo, el médico, el doctor, uno de los tantos doctores que habrá estado acá en Vela, pero el doctor Luzarreta, las primeras, al poco que había llegado, las primeras visitas, yo no sé, porque allá hubo unos accidentados, iba a caballo, ahí donde está Juan Manuel, iba a caballo, bueno, porque tenía que ir a esa casa, a otra casa también iría, a caballo, iba. No, él el primer trabajo que tuvo, que fue con el otro primo, sí, porque era por medio del otro primo, el otro tenía, no sé si eran medio familiares, Valentín Gorospe, y él estuvo un año y pico, y si te digo cómo vivieron el primer año, vienen y bueno, ellos 2, 3 eran 4, esos nuevos empleados,
Dice, nosotros dormimos un año y medio en un galpón, bueno, pero si hubiese estado con un catre o algo, arriba de unos, ¿cómo es? Montones de lana. O sea, tenían las lanas ahí de lo que habían esquilado, ahí dormíamos. Un año y medio, ahí son las condiciones de trabajo. Bueno, y el patrón era medio, porque era un día de temporal y tenía que traer no sé qué animal. Y claro, cuando está en el temporal el animal también se cambia o no quiere moverse y no lo podía traer. Entonces el patrón le dice, pero borrego del diablo, más que del diablo, y le dice de la madre, la putea. Ahí, ¿y qué? Eso le contaba, no, me bajé del caballo, le saqué los frenos y se los revolé a él. Chico también, porque 15 años, ¿qué vas a hacer vos, mocoso del diablo? ¿Qué voy a hacer? Ya me voy de acá. Y se fue a unos vecinos. Esas eran las protecciones a veces que había, ¿no? Porque ahí no existía otra que era al vecino. El vecino tenía trabajo y bueno, ya lo recibieron y ahí siguió trabajando. Y bueno, mi infancia hasta los 6 años fue en el campo. Mi mamá, además de hacer las cosas de la casa, trabajaba también a la par de mi papá. Ya había dejado, por supuesto, el reparto, porque cuando se casó al año y pico ya lo dejó, para dedicarse más a todo lo que era más animales, más vacas, y ahí empezaba un poco ya a sembrar. Y estando yo así hasta los 6 años, mi mamá hacían tambo, y hacían después desnataban, que me parece que todavía veo las desnatadoras, y llevaban esa crema de leche a vender, y criaban cerdos, con lo que sacan de la otra parte de la leche. Y por supuesto mi mamá después hacía manteca y todo. Y sí, mi mamá iba al tambo. Mi papá iba primero y después ella una hora y pico. Y nosotros sabíamos, no, al corral mucho no, porque bueno, pero después andábamos ahí jugando, bueno, mucho, en un arroyo chiquito que había. Eso sí, igual nos hacían hacer cosas, a pesar de que éramos chicos. Llevar agua a las gallinas, llevar agua a los cerdos, eso era trabajo nuestro que ya nos daban. Mi mamá era en eso. Darles a veces que había que cortar con una azada los yuyos, no sé qué les gustaban a los cerdos, que no sé ahora si me acuerdo cuáles son. Todo eso. Y después sí, jugábamos un rato, andábamos en el petizo mucho. Después a la tardecita teníamos que traer las vacas lecheras, mezcladas con las otras, que yo en esa edad no sabía distinguir, si tengo que hacer eso ahora. Claro, son unas máquinas desnatadoras que viene natadora de la nata es la crema, la grasa de la leche. Entonces una máquina, bueno, tampoco se viene, tiene como 25 o 30 platillitos y un tanque grande arriba de 20 litros. Le echan la leche y después empezás a dar una manija y va y separa. En una boca sale la crema y en otra sale el suero. A nosotros nos enseñaban a dar a veces la vuelta a la manija, hay que darle con un ritmo. Por ahí nosotros nos cansábamos y le dábamos ligero y ahí es donde se altera, nos retaban. Y con la crema, bueno, a veces, por ejemplo, allá en casa le entregaban todo, la traían a la estación, y bueno, de Epifanio Sáenz igual, y si no en la estación, y ahí la subían a los vagones, llevaban no sé si era Bahía Blanca o eso que harían por ahí, o Tres Arroyos, fraccionaban. Y todos los meses venía la boleta, el recibo de todo lo que vos entregabas y el recibo de que cobrabas tanto por lo que habías entregado. Te daban el análisis de la leche, por y ya era una entrada fija, eso. Después, bueno, todo lo otro que hacían. Y el suero lo usaban ahí para criar todo lo que eran los cerdos y lechones.
A su vez mi papá compraba por ahí en la barraca todo eso, en esa época no venían tantos alimentos, como si fueran, ¿cómo era que le llamaba uno? A frechillo, vendría a ser la cáscara del trigo, no sé, y le mezclaba, porque si no el suero solo, y entonces en la época de engorde, si no los mantenía ahí, porque si no se ponían muy gordos, y vendían lechones y eso, todo. Y a mí entonces me ubican, que en esa época se usaba mucho, en una pensión, pero familiar. La señora era, que todavía la hija una vive acá, ella era Angélica de Colombini, Pérez de Colombini. Ella queda viuda con 2 nenas chiquitas, una de 3 años, 4, y Marta, que Marta es la señora de Marta Colombini de Piccioni. Bueno, entonces, claro, hay que hacer algo, ganar de una forma. Y tenía una casa con 2 piezas grandes, bueno, una casa y hall y todo, entonces daba de pensión a los chicos del campo. En una pieza dormían todos los varones y en otra las mujeres con ella. Que ahí, y sí, éramos como 8 o 9 que estaban los chicos, yo le digo todos de la edad mía, los de Trejo, los de Trejo eran 3, pero ahí pasaron chicos de todos los lugares, y sí, éramos 8 en un momento, 9. Después los Alonso de allá que vienen a ser ya los papás de Pedro y Raúl, también los Corbellini llegaron a estar, eso quizás Corbellini, eso menos, pero estaban de acá del lado de la Bersano también alcanzaron a estar. Los Torrens también. Bueno, mi papá en eso era muy, a ver cómo puedo decir, siempre estaba él con el estudio, porque él aprende a leer, siempre por eso, él aprende a leer bien acá en Argentina. Con el segundo patrón, un día le dice, Vasquito, dice, ¿cómo? ¿Conocés todas las vacas del corral una por una y no vas a saber las letras? ¿Cómo es eso? Y el patrón todos los días, y aprendió a leer, que leía los diarios, todo después. Bueno, y él tenía con eso de la escuela y la educación una idea un poco, no digo fija, pero ahí. Entonces, yo no sé si... en la pensión ya estaba la tía, digamos, María Eugenia Alonso, que ya era maestra, ella recién recibida, venía a ser de Pumé después, la mamá. Y ella como maestra daba en otros grados, pues nosotros hacíamos los deberes y ya nos observaba. Y entonces así, charlando un día, le comenta a mi papá que sería bueno que yo estudiara, porque no sé, me vería que siempre andaría ahí con los libros o qué sé yo. Bueno, y entonces, bueno, a ver cómo, y empezó a averiguar. Él venía, cuando venía a Vela, charlaba mucho con otros, le gustaba ir al bar, pero mucho también para conversar y eso. Y ahí era que estaban ya otros padres que ya mandaban. Entonces empieza a averiguar cómo era, y entonces, bueno, después cuando yo termino sexto me preguntan, y esta señora María Alonso, que ahora pobre falleció, María Alonso, Eugenia Alonso de Paumé, bueno, y sigo eso. Ellos tenían ya la hermana que iba segundo año, entonces ellos me pasaban todos los libros a mí, que eso se usaba también en esa época. El que iba más adelante o se lo vendía a mitad de precio o le pasaba los libros. Bueno, era un gesto que ellos hacían, nosotros no habíamos pedido nada, pero ellos nos ofrecían eso. Bueno, así que se fue a Juárez un día, se averiguó todo y trajimos la lista de cosas y ahí arrancamos. Eso sí, un año a prueba. Andamos bien, seguimos. Quería decir que si yo era un desastre, listo, un año a prueba, ya está. Estudiar en sí, te digo, ahí yo cuántas veces lo he dicho, el nivel de la escuela primaria, en esa época, escuela pública,
Y lo que arrancabas allá era como que ensamblabas, no había esos vacíos, esa diferencia. Nosotras del grupo nuestro, claro, fuimos 3 a estudiar. ¿Y cuántas egresaban? Y egresábamos, a ver, pero éramos, vamos a ponerle, y como 25, 28. Largué costura todo y me fui a hacer esa suplencia, que era una semana, que me acuerdo que justo era el picnic de la primavera y llevamos los chicos a Celaín con los demás maestros, por supuesto, acá, en Vela. Un año, ojo, un año me recibí. Yo sabía que en el primer año vos te anotás y todo, pero no pasa nada. Entonces, enseguida me vienen a buscar, que antes se usaba también llevar el maestro al campo. Claro, porque todavía como no había transportes y escuelas muchas, por ahí el maestro recién recibido, los padres lo llevaban, lo tenían ahí, le pagaban re bien y vos tenías 2 o 3 nenes de ahí. Entonces me vine a vivir a Vela y también me salían por ahí tenía más chicos a particular y también alguna suplencia. Y después ya empecé a tener ya suplencias más largas, ya de 3, 4 meses, 5 meses. Bueno, yo había comenzado al principio escuela primaria y la profesional. Después la profesional la fusionan y pasan a ser las profesionales fusionadas con la escuela media, que en ese momento ya se había abierto en Vela, la escuela media. Entonces el puesto fue ahí a la escuela media. Y en un momento después quedé con los 2 puestos en la escuela media. Tenía todo que después ha hecho y ahora mismo hace falta, todo lo que era tipo talleres, oficios. Porque bueno, tenía un secretariado comercial con 3 años, después corte y confección, lencería, moldería, llegó a tener el taller de electricidad. Y había otros talleres que también si uno quería los implementaba, pero eran todos así tipo de oficios. Y repostería, cocina y repostería, que fue muy importante, pues fue cantidad de mujeres hacer eso. Cocina y repostería fue varias tandas de señoras, y bueno, chicas, todo. Lo mismo en corte y confección, lencería quizás hacían unos trabajos hermosos, pero a veces iban menos. Arte decorativo también, que viene a ser quizás no tanto, pero como si fuera hoy los talleres de reciclado. Antes no se reciclaba, no se conocía eso, pero hacían muchas manualidades. Secretariado comercial también era 3 años y estaba muy bien porque no había nada, entonces los chicos veían matemática, lengua, todo. Contabilidad en los 3 años, dactilografía, que en esa época eso existía, mecanografía, inglés, y bueno, después pedí el pase y la verdad que a veces uno tiene miedo, pero son experiencias y aprende muchas cosas y quizás aunque no esté con conocidos, hay gente en todas partes, en los lugares que se brindan sin conocerte. Y aprendí otra forma también de trabajar y de enfocar las cosas, que ya después, sí, allá estuve 12 años, 12 años, sí, 12 años ya cuando los chicos ya eran adolescentes, y sí, porque Oscar ya terminaba, le faltaba un año para terminar el secundario en la escuela de Lobería, entonces yo ya, bueno, estaba separada y decidí venir a averiguar primero porque esté uno en el lugar que viva, los hijos a cierta edad siempre se van de al lado de uno, estés en una ciudad, en un pueblo. Así que entonces decidí venirme para acá, a la escuela de acá, y acá tenía, ya antes había hecho las averiguaciones, los 2 cargos. Y hay cosas que me quedo, me quedo con algo de lo de antes. ¿En qué? En la manera a veces de aprender y de cómo te enseñaban y el detalle y todo, algo, no todo tampoco. Y lo de ahora también rescato, y yo lo he visto ya en los chicos jóvenes y en mis nietos y eso, más
más abierto, porque hoy hablas con un chico que a uno le parece 18 años, o sí, un chico, una chica, vamos a explicar así, y después que comenzás a hablar tienen un panorama del mundo de la manera que quizás años atrás todavía estábamos, no digo más limitados, pero teníamos más conocimiento en cosas, pero no tan global lo demás, que eso yo también lo reconozco, y más abierto, como que saben tomar o decidir cosas que antes quizás a veces nos limitaban un poco y estábamos más en duda. Cuando yo me fui, claro, estaban las escuelas, como vos decís, las escuelas rurales, esas escuelas en medio del campo, ahí, que las maestras a veces no, viajar todos los días no, se quedaban de lunes a viernes ya ahí. Y esos chicos iban o a caballo o en sulky o lo que pudiesen. Y más vale, sumado a eso, el clima o lo que sea, todos los días a veces tampoco podían asistir. En cambio, después se hacen las escuelas de concentración y con todos los transportes, que eso la verdad que es un adelanto, y a su vez al chico por ahí hay un evento o hay algo que tienen que participar y van todos, los chicos del pueblo y los del campo también, porque los hacen partícipe de todo. En cambio, antes el del campo quedaba siempre más aislado, porque no había los medios para acercarse. La verdad, bueno, después que me jubilé, tuve 11 años en la comisión de la biblioteca, que me encantaba, pero después ahí ya queríamos hacer no modificaciones, queríamos dejar ciertos arreglos, como que, porque la comisión de la biblioteca, y todavía creo que lo sigue haciendo, se hacía cargo del sueldo de la bibliotecaria, y queríamos hacer esa modificación, sea, bueno, vía CONAVIP o vía acá en municipio. Nosotros no lo logramos, y se ponía que teníamos que vender rifas, hacer de todo para pagar un sueldo. Al principio también te mandaban subsidios de La Plata, y bueno, ya después eso se iba poniendo más, entonces yo me retiré porque digo, no, acá yo ya no puedo hacer más. Me encantaba igual, porque a veces iban los chicos a hacer deberes, a consultar, y ya me ponía a explicar. Y ahora voy a la escuela de adultos a hacer memoria y gimnasia. Y bueno, y vamos a natación porque nos llevan. Claro, no, y todo porque primero estaba indecisa, después, indecisa, no, un poco, yo digo, nunca he ido, no, y profesores que tenemos que son una barbaridad. Y una barbaridad porque todas, un grupo que nunca habíamos pisado una pileta grande. Así que, y nos va enseñando ya, él igual que es lo único que dice, si flotan es mucho. Y sí, aprender sí, siempre, y leer y hacer cosas, sí. Y acá esta niña, acá en este momento tiene mucho miedo, y quizás yo hubiese hecho quizás mucho más cosas, pero he sido también temerosa, muy tímida, muchos años. Tal es así que una vez que estudiamos en el colegio de monjes, tenías que dar las prácticas, y una monja me dijo, como que hacía muy bien los planes y todo, pero yo esa timidez de que a ver si salía algo mal, siempre es el mal, de que no es que es un gran logro, pero llegar a estudiar, recibirme de maestra y trabajar en los grados, ahí en esa época no. Desde chica sí me encantaba, me acuerdo que mi papá los viernes traía al Villiquen, me traía ya los viernes, él sabía, y yo me lo leía todo. Y que a veces sí, que en la vida, claro, no hay que ser tan temeroso y tener tanto miedo. Y el miedo, claro, quizás antes, no sé, no es por echar culpa, antes inculcar mucho el que salga mal, porque el que salga mal también uno aprende, pero eso después lo aprendes con los años. Y si no, y uno se siente, sale mal, se culpa. Y ahí eso te bloquea. Y que me diría que sí, que la verdad que para ser lo tímida que era, que bastante he logrado ser.
Sí, porque mucho la timidez después con los años la perdí. La perdí con los años, la experiencia y también en una situación de la vida en que quedé con los chicos y acá dije, bueno, acá hay que tomar decisiones. Y ahí creo que ahí, a pesar de eso, ¿ves? Ahí las cosas, ¿ves? A pesar de eso, ahí aprendí mucho también, a defenderme más sola. Porque, claro, a veces son caracteres o modalidades que si hay otro que va a la punta, listo, ya uno se queda. Pero por el miedo. Sí, bueno, en Necochea, digamos, pasa, a ver, no es que es ciudad tan grande, pero pasó más desapercibido. No era que había tantas, pero era como que, a ver, los compañeros, eso no se metían tanto en la vida de los demás, estaban en lo de ellos. Acá no es que los compañeros, eso no, pero en el pueblo en general yo me daba cuenta que en ese momento, claro, era la separada, entre comillas, que era casi mejor ser viuda y no separada, estaba mejor vista. Y al principio, por ejemplo, si tenía que alquilar o eso, no, poco bolilla. Después con los años, pero me hice dura y encaré, o sea, afronté, listo, no lo dejé de lado y seguí. Pero por ahí a uno percibía, pero no tampoco de los compañeros, no. A veces de la gente en general del pueblo, hasta que se acostumbraron a mí. ¿Cómo llego yo a Vela? Y soy nacido y criado acá en Vela. Así que yo no nací en la zona, vamos a decir, allá, para aquel lado, ¿no? Allá tengo la casa, la propiedad que dejó mi padre. Sí. Mi padre falleció en el año 35 y yo soy del 28. Y ya mi padre, porque era turco, ¿no? Pero ya tenía la chacrita ahí, los caballitos, el aradito, todo el equipito. Y eso quedó para nosotros. Y mi padre ya en esa fecha me había practicado en un aradito de esos antiguos, que ahí lo tengo. No tengo ese, pero está afuera ahí, un aradito que yo le compré a un don Miguel Madarieta. Y yo el aradito se lo pagué 6 pesos en aquel entonces. Y él me hizo arar la chacrita que está en aquella zona, ¿no? Donde está la quinta de mi padre, que todavía la conservo, a la quinta allá. Y él me dirigía un poquito, porque yo tenía los caballitos, que uno se llamaba el Galán, la China y el Colorado. Esos son recuerdos de mi padre. Y yo con esos caballitos estaba el arado. Y él me dirigía que yo le haré la chacrita, porque usted calcule que yo tenía 8 años, y para empecherar un caballo grande me costaba, pero ya los empecheraba, ¿me entiende? Y después mi madre iba siempre a trabajar a los Difonso, de Nicolás Difonso, que los Difonso, los nietos, están trabajando acá ahora, el hijo falleció también de Difonso Viejo, de Nicolás, ¿no? Ellos fallecieron y yo casi me crié con ellos después. Mi padre vino como inmigrante, mi madre era de acá Yo cuando, lo único que me acuerdo de mi padre, cuando mi padre estuvo en el hospital en Tandil, que yo y mi hermana más chica, allá en el hospital cuando fuimos no sé, en un lugar afuera, no sé cómo se le llama, sí. ¿Me entiende? Ahí los tuvo en la falda, uno en cada rodilla. Mi hermana Elvira y yo José, los dos en la falda, y después de ahí ya mi padre falleció y bueno, quedamos solos.
Mi madre los crió como ella pudo, nunca nos faltó la comida, porque nosotros como tenemos la chacrita allá, Difonso siempre nos pasaba una vaquita. Y mi madre la ordeñaba y después tenía las ovejitas y todo lo que me dejaba mi padre, con eso lo sostenemos muy bien. Hambre no pasé nunca, porque yo a la escuela sí faltaba. A lo mejor iba 2 o 3 días a la escuela, porque después tenía que ganarme el pucherito trabajando, ¿vio? Desde muy chiquito. Así que el trabajo lo domino bien, todo de campo, ¿eh? De escuela muy poquito, porque yo tengo 3er grado nada más. Ah, no, ahí no. Tenía 12 años cuando se vino del Gallie, de Turquía, y tiene familiares allá. A los 12 años llegó a la Argentina. Y cuando ha llegado a la Argentina, para anotarlo, ¿vio? Porque él vino en un barco, ¿vio? Le han cambiado el apellido. En vez de ponerle Jalife, le pusieron Ahmad, el segundo nombre del papá. Venía a ser Mohamed. Mohamed Ahmad, Ahmad. en Argentina. Y allá era Mohamed Ahmad, que es nombre, Jalife, como le dicen allá, ¿vio? Mi papá tenía la chacrita, como le digo allá, que todavía la tenemos permanentemente. Él se ocupaba con el aradito, tenía la chacra y la trabajaba él. La trabajaba con unos animalitos, poquito, porque la chacra tiene 8 hectáreas. Y ahí esa la trabajaba con alguna vaquita, algo que sembraba y pasto que preparaba para el invierno. Ese era el trabajo de ellos siempre en la casa, ¿no? Afuera creo que nunca trabajó, ni que me parece que anduvo con la valija, Sí, vendiendo ropa. vendiendo ropa. El cajoncito lo tengo acá. El cajón que él, no sé cómo lo llevaba, porque el cajón es grande, bastante grande, que está ahí, lo tengo en el galponcito yo, vendiendo ropa. Así que ese también lo hizo. Yo no lo vi, pero sé que lo hizo. Pero antes la gente extranjera, yo no sé cómo, eran todos poderosos, porque la gente que conocí acá, que trabajaba en la bolsa y todo, bolsas de 65 kilos, en una estiva de 22 de alto, si la alargaba así, el hombre la agarraba abajo. Llegaba el santeto y salía con la bolsa al hombro y al vagón. En 2 saltos ya estaba en el vagón. Una bolsa de 60 kilos, así que él no sé cómo se haría, ¿vio? Él en la bolsa no trabajó seguro, pero con el cajoncito ese sí anduvo. Igual que los chicos antes en esa fecha andaban con un cajoncito vendiendo, lustrando zapatos, algunos que andaba, o iban a trabajar en las peluquerías para barrer y al mismo tiempo practicar el oficio. ¿Me puede describir qué tipo de Sí, trabajo? en la casa cómo de era? los Difonso, ese hombre tenía chacra, ya era otra cosa, también era italiano él, pero no italiano de estudiantes, que es trabajador, ella iba de cocinera, y me llevaba a mí también, y ella hacía la comida para toda la personal ahí, y yo era el caballerizo, el que juntaba los caballos para que la gente trabajara. Y con él estuve hasta los 15 años para 16, con Difonso, Nicolás Difonso, ¿me entiendes? Ahí estuve yo y ahí me enseñó a trabajar, gracias a él que me enseñó a trabajar, porque yo la letra no la manejo, pero el trabajo sí, porque él fue uno de los maestros míos, que yo con 10 años y 12 años manejaba las máquinas, era el que manejaba la máquina, los caballos, 10 caballos, que se ataba en ese entonces, 5 atrás y 5 adelante, y yo era el manejante,
y el cosedor, que era el maquinista, Firavanti Fanucchi, el primero, que no existe ninguno. Y el segundo conductor que tuve fue Fantaguzzi, Berto Fantaguzzi. Esos fueron los primeros maestros míos, hasta los 16 años. Después ya, yo con lo que me habían enseñado eso, yo me defendí solo. Derin 11 y McCormick 10. Esas eran las máquinas que se tiraban con caballo antiguamente, ¿vio? El trigo cuando estaba maduro, lo iba trillando y se iba embolsando la semilla. Y yo era el que piloteaba los caballos. En el campo que estuve, es aquí yendo para Tandil, donde estaba el puente de fierro, era el campo de Noguier, que estaba Difonso. Ahí él tuvo siempre arrendatario. Después él compró campo por acá para los del sur, más o menos, que lo tiene por allá. Que yo mismo en ese entonces hice el traslado de la herramienta, y él compró el campo allá y dejó ahí el Noguier que estaba. Ese campo lo arrendaba y él trabajaba en todo. En ese tiempo pasaba el tren también. El tren el que viajaba todos los días para Tres Arroyos, por ahí, el local que pasaba acá en Vela, a la mañana y a la tarde. En la mañana traía al maestro y después de vuelta lo llevaba otra vez. No existía el colectivo, era casi todo en el tren. Me defendí con eso. Que yo a los 16 años recién empecé a conocer La Plata. A los 16 años. Que un tío me llevó de la Canal. En ese tiempo eran las máquinas que hacían gavilla, que iban la máquina adelante y los caballos atrás, 3 de cada lado, 3 de acá y 3 de acá. Cuando llegaba a la esquina así, el conductor, que tenía una rueda atrás que donde manejaba, iba parado, giraba la rueda y abría los caballos estos 3 para acá. Y entonces la máquina se daba vuelta porque los caballos daban vuelta. Y después cerraba los caballos y seguía así. Eso era la máquina de empuje. Juntar gavilla era la máquina esa que le estoy indicando, de empuje. Y la gavilla la alargaba, ataba un montón de pasto así y la alargaba atada. Es como una máquina que ahora de fardo, ¿vio? Como hacer el fardo, lo habrá sentido. En ese entonces, lo estoy hablando de mucho tiempo. Era, qué sé yo, cuántos... Yo tenía 16 años, así que miren de cuándo le estoy hablando de la gavilla que era. Cuando terminé el servicio militar vine a Vela. Y como yo había manejado un caballo, había manejado máquinas, estas cosas, el primer trabajo que encontré, que un tal Rolón, de acá de Vela, me llevó, que saliera un viaje de González Chávez para General Alvear. 1000 pampas. Por la calle había que sacar de González Chávez a General Alvear por tierra. Y yo era el carrero, porque mi padre me dejó la chatita y yo era el carrero. Yo era el que llevaba las pilchas y la comida para hacer en la calle, ¿no? Así que estuvimos un mes en la calle. De acá iba un tal Carrizo, Alberti, un tal, el otro, García, no sé. Y de Acelain iba Juan Herrera y Justo Herrera. Eso era. Y de Tedín iba un tal Chavecito y Díaz, y el otro no me acuerdo cómo era. Bueno, éramos 11 los que arreaban. Y yo 12. Y Adelio Barreto era el hombre el capataz, el que dirigía todo. Y íbamos caminando muy despacito, ¿no? Porque para ir a la hacienda comiendo y dándole agua, se caminaba muy poquito. Y yo era el que tenía que ir adelante, me mandaba el capataz
adelante para que preparara el jueguito y hiciera los churrascos, ¿me entiendes? Para cuando llegaba la gente, venían unos a comer y los otros pastoreaban la hacienda porque iban por la calle. Y así llegamos. Mi hermano compró un equipo de caballo y entonces aramos con caballo, ¿me entiendes? Por todos lados anduvimos arando con caballo. Que nosotros y mi hermano somos uno de los primitivos que anduvimos arando acá haciendo las chacras. Y después que dejamos los arados, tengo la foto por ahí, mi hermano vendió todos los caballos y la herramienta que se usaba con caballo, ¿me entiendes? Y después compró tractor y anduve con él de peón. Mi hermano era el jefe, yo trabajaba con él. Nunca me daba algún pesito así, pero muy poquito. 3 años estuve con él, sin saber lo que ganaba, ¿me entiendes? Así que era gratis, yo trabajaba por trabajar nomás con él y juntaba. Y después ya él hizo campaña, hizo plata, ¿no? Trabajamos en San Miguel de Tedino Riburo, ahí. Él ya hizo platita y compró una cosechadora, no me acuerdo de esas altas, no me sale. Eso sí no me acuerdo bien ahora. La compró y cuando compró la máquina nueva esa, yo compré una Macierre 9 para tirar con caballo, ¿vio? Porque yo estaba... Y él, cuando compró la máquina nueva, que tengo la manuscrita por ahí escrito, dice, José, vamos a hacer un papel. Anotó todo lo que tenía en el papel. Y de ahí dice, bueno, la mitad es tuya y la otra es mía. Y me dio la mitad del capital para mí. Levanté, y gente que me ha ayudado, y gente que me ayudó mucho, porque yo lo único que tenía que era de confianza, y la confianza es lo que lo lleva a la persona, porque la persona, si no tiene confianza, no hay caso. Y yo me gané todo la vida con la confianza, porque a mí me ayudaron mucha gente, porque yo acá he hecho de todo, he ayudado y me han ayudado, hasta caminos arreglados, de aquí, de la fábrica de la Unión, hasta el doctor Taladrí, arreglé toda la calle, que la señora acá era chica todavía, iba a la escuela a los doctor Taladrí. Y porque yo trabajaba aquí. Por medio. Miren, yo le voy a decir así, yo le voy a hablar justo como tiene que ser. Yo trabajaba acá en la primavera y ellos, aquí como decir para el este, no sé, acá, que tenían la casa de ellos, que habría 2.000 metros, 3.000 metros. Esa era chica. Yo le abría la tranquera porque pasaban por donde yo estaba ahí. Donde yo estaba, ellos tenían que pasar por el campo para ir al doctor Taladrí y ya estudiaba. Y yo tenía la casilla acá en la estancia, ahí en el puesto, y ellos pasaban ahí. Así que la conocí de muy chiquita. Y ya no nos daba para tanto. Y nosotros trabajamos 24 horas, ¿eh? Los tractores míos no paraban, no se paraban, se bajaba uno y subía el otro. La gente que yo tuve 24 horas, ya se acostumbraba. Uno se bajaba a las 4 de la mañana se arrancaba y ese trabajaba hasta las 12. A las 12 subía el otro y trabajaba hasta la noche. Y en la noche subía el mismo que se había bajado en la mañana, eran 2. 24 horas, así. Hacíamos mucho trabajo, porque en ese entonces no había equipo acá, cuando nosotros arrancamos. Me casé a los 36 años.
pero ya tenía el equipo, tenía la casa, tenía los patrones, tenía confianza, que es lo que me llevó adelante, y las puertas abiertas en todos lados, porque en aquel entonces, acá mismo había gente que se pagaba al año. Vos comprabas hoy y con algunos clientes se pagaba al año, porque era así. Yo también cuando he ido a comprar muchas veces, ¿qué precisas? Llevar. Y no pagaba cuando terminaba. Yo siempre me acostumbré a pagar cuando cobraba. Y hasta ahora, gracias a Dios, no me falta nada, me sobra todo. Lo único que me falta es vista. Pero después, a los 91 años, esquilé 90 ovejas a tijera sí. ¿Saben por qué lo hice? Porque tenía 2 candidatos que me querían esquilar las ovejas. Y yo digo, si quedo bien con vos, quedo mal con este. Entonces agarré y digo, no, las voy a esquilar yo. Y las esquilé las 90 ovejas. Mi padre se crió en Azucena, en los tambos de Anchorena, y los papás de mi mamá también. Y después vinieron y alquilaron un campo para el lado de la Unión, y ahí puso tambo mi padre con mi abuelo, el papá de él, y ahí se casó y ahí nacimos nosotros. Cuando yo trabajaba, yo manejaba una máquina y un hombre que entre un rato a lo mejor te venía, que era del norte, también manejaba la otra. Y ellos eran los carreros, los que llevan el cereal, ¿vio? Nosotros cosechamos, lo echamos al carro y ellos lo llevaban a los silos. Los hijos míos, tanto el más chico como la grande, los dos, se criaron con los fierros. Sí. Y ahora la última que tengo, que el último maestro, porque ya pienso que me queda poco hilo en el carretel, no sé, porque ya tengo 95. Y en ella estaba yo por allá, donde están las máquinas, esa agarrado de una máquina, de un fierro así, llegó ella, como a las 10 de la mañana. Viene la chica, ¿qué tal, José? Acá estamos, nena, le digo yo, bien. Estoy agarrado de este fierro porque no veía casi. Y dice, José, vengo a ver si me da algún trabajito. Trabajo, le digo yo. Y bueno, mira, justito cuando yo precisaba porque estoy perdido. Y bueno, y le digo, ¿y qué pretensión tenés? No, ninguna, José, ninguna pretensión. Y entonces yo, cuando me dijo así, asiné unas monedas, vamos a decir, para ella. Y bueno, estuvo como 4 o 5 meses. Ya después, 8 días se iba a la casa. Después le digo, pues no querés quedarte acá. Sí, me dice que se quedó. Y ahí tiene la pieza. Y se quedó acá. Y me paseaba, me entretenía, me decía que le enseñara lo que quería hacer. Ella lo hacía. Yo le indicaba y ella hacía. Porque yo no veía. Y la veía que tenía una afición terrible. Lo que yo le indicaba, enseguida lo hacía. Cualquier cosa, nada de distinción de trabajo. No. Bueno, y después como pasaron 6 meses, así 5 meses, 3 meses, 4, no sé cuánto. Le digo, a Yelén, ¿qué vas a hacer con esta platita que tenés? Y ella ni sabía que yo le pagaba. Y me dice, no sé, José. Y entonces le digo, con esta platita que tenés, vos sabés lo que podés hacer. Y ella cuidaba unos terneritos de acá, del hijo, ¿vio? Que le daba de comer y ración y eso. Y le digo, ¿por qué no te compras un ternero? Y lo echás ahí junto con los de José, le digo, y cuando lo criás. Bueno, diga, aceptó. Y le compró un ternero allí al vecino allá. Un novillito, de 200 kilos más o menos. Y después lo crió. Pesaba 420 kilos cuando lo pesó. Lo vendió. Y con ese plata se compró 2 al otro vecino allá. Ya los crió también. Y después el hijo mío que está en el campo le regaló 1. Tenía 3. Y después ella quería estudiar de veterinaria.
Y el padre le ayudaba también, el padre de Azul. Entonces alquilaron un departamento que todavía lo tiene, pero ella siempre acá. Y así fue tirando. Y con la señora aprendió a vender queso, porque la señora vende queso. Y acá ella negociaba también. Y cuando fue a Tandil, también empezó a negociar ella con los quesos, a vender, y allá empezó a vender mucho. Yo de todo lo que hice, para mí, todo fue beneficio. Todo, yo no estoy desconforme ni con el patrón, ni con el puestero, ni con yo, donde quiera que fui, siempre fue muy bien atendido, y yo compañero de todo. Porque yo como patrón, y otra cosa más le digo, yo siempre fui acá el presidente, pero yo nunca me tragué la cartera, Yo al presidente lo respeto, pero respeto al que va abajo, porque el que está abajo es el que trabaja, El presidente manda, y a veces manda de más, y el pobrecito que está abajo, no, yo no, para todos iguales. Por eso que yo tengo el respeto que me han respetado siempre, porque yo siempre supe respetar y ubicar al que tiene, porque yo preciso del que tiene. Para mí los patrones siempre fueron buenísimos, porque me educaron, me pagaron, y yo también pude pagar, porque si yo trabajo y no me pagan, ¿a quién? Y siempre tengo que confiarme del hombre que tiene. Para mí el trabajo es salud. Es salud, eso sí lo quiero muchísimo. Yo el trabajo lo aprecio, y la gente que trabaja. La gente que trabaja para mí es el orgullo mío. Y esta chica que le estaba diciendo, el orgullo para mí es porque es la última que voy a educar, que le enseñé el camino como varón. Ella me dije, yo lo poco que sé le enseñé, le digo, mira, todo así, así, así. Vos agarrá el camino que vos quieras. Y hoy, posiblemente, ella me supera a mí. Con 19 años que tiene, ella ya está en lo de ella. Cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganar. No te pares, no te mates, solo es una forma de demorarte.
el florero vacío. Quién sabe si se puso a pensar para qué vivo para no perder. Voy a